Amén. Eso estuvo débil. Largo día, ¿verdad? Buenas tardes. Muy bien, mucho mejor. Quiero agradecer al grupo de alabanza por la música. Y hermano, hace años que yo no escuchaba a alguien tocar acordeón. Gracias por esa música especial. Me gustaría hablar con usted de tú, para ver si podemos grabar algunos temas en el estudio en California. ¿Me parece? Bueno, gracias por venir esta tarde. Las hermanas, contento de verles en esta antesala del sábado. Ahora vamos a estudiar la primera parte de un tema que vamos a completar mañana a las 8:30 de la mañana. Así que si solamente vienen esta noche, van a tener solamente la mitad de la historia. Y lo más importante viene mañana, pero el tema es demasiado largo para presentarlo en un solo tema. Así que tuve que dividirlo en dos. El título del tema es Los eventos finales de Jesús. Los eventos finales de Jesús que van a ser, que son muy semejantes a los eventos finales por los cuales va a pasar el pueblo de Dios en los últimos días. Vamos a repetir la historia de los últimos días de Jesús ahora al final de la historia. Pero antes de comenzar, queremos pedir que Dios nos acompañe. Ya hemos tenido una oración, pero nunca podemos orar demasiado, ¿verdad? Inclinemos nuestros rostros para orar. Padre Celestial, gracias te damos porque hemos disfrutado una semana llena de bendiciones. Gracias porque ahora podemos comenzar tu santo sábado en tu casa, con el fin de abrir tu santo libro para que tu Santo Espíritu nos enseñe. Te pido, Señor, que no solamente podamos aprender intelectualmente las lecciones, sino que podamos asimilar y hacer parte nuestra la palabra. Te damos gracias por la promesa de tu presencia. Reclamamos esa preciosa promesa en el nombre de Jesús. Amén. Quiero también darles la bienvenida a todos los que están conectados en las redes sociales a través de otros medios. Estamos muy contentos de que nos estén acompañando en esta serie de conferencias. Ahora, generalmente cuando estudiamos eventos finales, lo hacemos desde la perspectiva de Daniel, a veces Apocalipsis, a veces Mateo 24, a veces el libro de Génesis, a veces las parábolas. Son diferentes métodos de estudiar los eventos finales. Pero raras veces nosotros estudiamos los eventos finales desde la perspectiva de la vida de Jesús y los eventos finales de la vida de Jesús. Es una de las mejores maneras de estudiar nuestros eventos finales a la luz del ministerio de Jesús y particularmente los eventos finales del ministerio de Jesús. Quiero comenzar leyendo 3 citas del Espíritu de Profecía, a donde ella traza un paralelo entre la iglesia judía de la época de Cristo y el mundo cristiano al final de la historia. La primera cita la encontramos en el Conflicto de los Siglos, página 433. Y debo recordarles que yo sé que ustedes no van a poder anotar todos estos conceptos. Así que en la mesa atrás hay un código QR donde ustedes pueden con el celular copiar el código QR y eso les va a dar una forma para registrarse. Y entonces eso va a nuestro ministerio y ustedes van a recibir todos estos sermones completos. Son como 90 páginas de material. Todos estos sermones con versículos, con citas del Espíritu de Profecía, etcétera, completamente gratis. Así lo van a tener permanentemente, van a poder estudiarlo con calma, porque aquí avanzamos rápido.
y de esa manera pueden también complementarlo con otros textos bíblicos, al igual que con otras citas del Espíritu de Profecía. La primera cita, Conflicto de los Siglos 4:33. La sierva del Señor escribió: por su alejamiento del Señor y su alianza con los paganos, la iglesia judía se transformó en ramera. ¿En qué se transformó la iglesia judía? En ramera, el pueblo profeso de Dios. Y luego ella habla de la iglesia romana, la iglesia católica. Ella escribió: Roma se corrompió de igual manera al buscar el apoyo de los poderes mundanos y por consiguiente recibe la misma condenación. Un paralelo entre la iglesia judía, que según esto se unió con el mundo secular, y la iglesia romana, que hizo lo mismo. Y así es que la iglesia romana se convirtió también en ramera. Lo dice Apocalipsis, el capítulo 17. La segunda cita está en el Conflicto de los Siglos, página 624, donde ella escribió: hay una semejanza sorprendente entre la iglesia de Roma y la iglesia judaica del tiempo del primer advenimiento de Cristo. Fíjese de nuevo, dice: una semejanza sorprendente de la iglesia de Roma, es decir, la iglesia papal, y la iglesia judaica del tiempo del primer advenimiento de Cristo. La tercera cita también está en el Conflicto de los Siglos, página 496 y 97. Dice: siempre que la iglesia alcanzó el poder civil, siempre que la iglesia pudo aliarse con el poder civil, con el gobierno, lo empleó para castigar a los que no admitían todas sus doctrinas. Siempre que la iglesia se alió con el poder civil, usó al poder civil para castigar a los que no estaban de acuerdo con las enseñanzas de la iglesia, es lo que está diciendo. Sigue la cita: las iglesias protestantes que siguieron las huellas de Roma, al aliarse con los poderes romanos, manifestaron el mismo deseo de restringir la libertad de conciencia. Fue la apostasía lo que indujo a la iglesia primitiva a buscar la ayuda del gobierno civil. ¿Por qué la iglesia primitiva buscó la ayuda del gobierno civil? Por su apostasía. Así que dice nuevamente: fue la apostasía lo que indujo a la iglesia primitiva a buscar la ayuda del gobierno civil. Y esto preparó el camino para el desarrollo del papado, simbolizado por la bestia. Ahora, ¿por qué a una iglesia que profesa servir a Dios, pero que es apóstata, por qué se le llama ramera? Bueno, vamos a varios textos en el libro de Apocalipsis para ver por qué una iglesia que apostató, una iglesia que profesa a Cristo, pero vive contrario a lo que enseñó y practicó Jesús, ¿por qué se le dice ramera? Apocalipsis 17, 1 y 2. Apocalipsis 17, 1 y 2. Yo pregunto: ¿con quién debe estar casada la iglesia? Espiritualmente, ¿con quién debe estar casada la iglesia? Con Cristo. ¿Debe ser Cristo el único esposo de la iglesia? ¿Sí? ¿Jesús debe hacer todo lo que se necesita para la iglesia? Sí. Pero ¿qué pasa cuando una iglesia tiene otros amantes fuera de Cristo? La Biblia llama eso fornicación o adulterio espiritual.
Noten Apocalipsis 17, 1 y 2. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la que la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Versículo 15 dice: muchedumbre de naciones, lenguas y pueblos. Es decir, se sienta sobre todas las naciones, que significa que las domina. Sentarse sobre ellas significa que las domina, las controla. Y el versículo 2 sigue diciendo: ¿por qué se le llama ramera? Dice: por la cual han fornicado los reyes de la tierra. ¿Cómo se convierte en ramera la iglesia? Porque fornica con los poderes civiles de la tierra. La iglesia se une con el Estado. La iglesia trata de convencer al Estado que el Estado haga lo que quiere la iglesia, en vez de dejar que Cristo haga por la iglesia. Usan a los poderes civiles y de esa manera se separa de Cristo y comete adulterio espiritual con los poderes civiles de la tierra. Así que dice: con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. El vino representa sus falsas doctrinas. No está hablando de vino literal, pero está hablando de forma simbólica. Está hablando literalmente que la ramera bebe vino de una botella. El vino es que da a todas las naciones sus falsas doctrinas, emborracha a las naciones, no con las doctrinas de Cristo, sino con falsas doctrinas. Apocalipsis 18, 1 al 3. Apocalipsis 18, 1 al 3. Dice allí: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Cuando habla de ave, las aves representan a Satanás y sus ángeles. Y usted dice: ¿cómo sabemos eso? Porque en la parábola del sembrador, Jesús habló de semilla que se tira, cae por el camino, y vienen los pájaros y recogen la semilla para que la semilla no germine. Cuando Jesús explicó esa parábola, Él dijo que Satanás viene y quita la semilla del corazón. Es decir, las aves aquí no son aves literales. Las aves representan Satanás y sus demonios. Ahora, ¿por qué razón es que Babilonia cayó? ¿Y por qué es que se llenó de poderes malignos? El versículo 3 lo explica. Porque todas las naciones han bebido del vino de su ¿qué? De su fornicación, y los reyes de la tierra han ¿qué? Fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. ¿Cómo es que la iglesia se convierte en fornicaria o adúltera? Cuando se entremezcla con los poderes civiles del mundo. Cuando se une la iglesia con el Estado, con los gobernantes del mundo, la iglesia se convierte en adúltera porque abandona a Cristo, su esposo, y los reyes llegan a ser los amantes de la iglesia. Esto lo vamos a desarrollar en nuestro tema de esta noche, un poco más. Ahora, quiero que nosotros notemos que el Señor Jesucristo dijo que en este mundo hay 2 reinos. Aquí en los Estados Unidos hay 2 reinos. Aquí esta noche estamos reunidos los ciudadanos de uno de esos reinos. Y los que nacieron en los Estados Unidos o se nacionalizaron
son miembros del otro reino, el reino civil. Es decir, nosotros tenemos nosotros una ciudadanía dual. Somos ciudadanos de los Estados Unidos, por lo menos los que nacimos acá o nos nacionalizamos acá, y también somos ciudadanos del reino de Cristo. Ahora vamos a comprobar eso con la Biblia. Mateo 22, 15 al 21. Mateo 22, 15 al 21. Aquí vienen los fariseos y los herodianos a Jesús y lo quieren poner entre la espada y la pared. Dice allí, en Mateo 22, 15, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, es decir, a Jesús. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, qué hipócrita esta gente. Odiaban a Jesús, pero fíjense lo que dicen. Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. ¡Qué mentirosos! Versículo 17. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Se debe pagar los impuestos al Ministerio de Hacienda o no? A nosotros nos gustaría decir que no. Porque no nos gusta pagar impuestos. Pero el Señor Jesucristo va a decir algo muy interesante. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? No fue muy políticamente correcto, ¿verdad? Los podía leer como un libro. Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario, que era como $1 en esa época. Era lo que una persona ganaba en un día de trabajo, un denario. Claro, hoy en día aquí se gana más que $1 por el día, pero en esa época el dinero valía mucho más de lo que vale ahora. Versículo 19, mostradme la moneda del tributo. Gracias, hermana. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen? Es decir, la cara de quién está en esta moneda. Y la inscripción, el nombre de quién está en la moneda. De quién es la imagen y de quién es el nombre. Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Yo pregunto, ¿tenemos nosotros un compromiso con César, sí o no? ¿Cuál es nuestro compromiso económico con César? Pagar los impuestos. ¿Y cuál es nuestro compromiso con Dios? Devolverle el diezmo. Con los dos reinos tenemos una obligación financiera. César, que es el gobierno, los impuestos, y a Dios el diezmo. Pero ¿sería legítimo tomar del diezmo para dárselo a César? ¿O tomar el dinero de César para que funcione la iglesia? No. Hay dos reinos, pero cada uno debe funcionar en su propia esfera. Cada uno es legítimo. Jesús reconoció que los dos reinos son legítimos. El de César y el de Dios. El de César es el gobierno civil y el de Dios es la iglesia. Pero Jesús separó la iglesia del poder civil porque dijo, dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No entremezcles las dos cosas. Claro, la pregunta surge, ¿qué le debemos a César y qué le debemos a Dios? La respuesta a esta pregunta la encontramos en los 10 mandamientos. Dios escribió los mandamientos en ¿cuántas tablas? En 2 tablas. ¿Podría haberlas escrito en 3 tablas si hubiera querido?
¿Hubiera podido escribir los 10 mandamientos en una sola tabla? Sí, pero Dios escogió escribir los 10 mandamientos en 2 tablas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 2 deberes. Tenemos un deber vertical con Dios y tenemos deberes horizontales para con nuestros semejantes. Nuestro deber con Dios se encuentra en la primera tabla, los primeros 4 mandamientos. Y nuestro deber con nuestros semejantes se encuentra en los últimos 6 en la segunda tabla de la ley. ¿Qué dice el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso tiene que ver con nuestra relación con ¿quién? Con Dios, no con César. No con el gobierno. El gobierno no se puede meter en eso porque ese es nuestro deber para con Dios. ¿Qué dice el segundo mandamiento? No hagas imágenes ni te inclines ante las imágenes. ¿Con quién tiene que ver esa relación? Con Dios. El tercer mandamiento dice: no tomes el nombre de Dios en vano. Tiene que ver con nuestro deber con Dios. Y el cuarto mandamiento, Dios dice: guarda mi santo día. Ese tiene que ver verticalmente con mi relación con Dios. Los primeros 4 mandamientos definen mi relación con Dios y el gobierno civil no puede decir nada de esos 4 mandamientos. Por ejemplo, si yo tomo el nombre de Dios en vano, el gobierno no me puede castigar por eso. Si yo decido guardar el sábado, el gobierno no me puede castigar por guardar el sábado y decir que debo guardar el domingo. El gobierno no me puede castigar si yo decido adorar a un ídolo. El que se las va a arreglar conmigo es ¿quién? Dios, porque esos mandamientos tienen que ver con mi deber para con Dios, no para con el gobierno, no para con el pueblo civil. Ahora vamos a desarrollar un poquito más esto. Vayan a Deuteronomio 4 y el versículo 13. Deuteronomio 4 y el versículo 13. Aquí es que dice que los mandamientos fueron escritos en 2 tablas. Dice allí: y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. ¿Quién escribió? Dios. ¿En qué escribió? En 2 tablas de piedra. La primera tabla describe nuestra relación con Dios. Noten Deuteronomio 6 y el versículo 4. Deuteronomio 6 y el versículo 4, que es la Shema. Se lee en todas las sinagogas al comienzo del culto, porque es la confesión central de los judíos. Dice allí: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Nuestro primer deber es amar ¿a quién? A Dios. Pero hay un segundo mandamiento central, porque este mandamiento resume los 4. Amar a Dios significa no tener los 2 dioses, no adorar ídolos, respetar su nombre y guardar su santo día. Eso es lo que significa amar a Dios. Pero tenemos también deber para con nuestros semejantes, nuestros prójimos. Levítico 19 y el versículo 18, Levítico 19, 18 nos dice cuál es la segunda responsabilidad. Aquí escribió Moisés: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Eso es amar a nuestros semejantes, es amor horizontal. Los primeros 4, amor vertical para con Dios. Vamos a Mateo 22, 34 al 40 para que ustedes vean que Jesús enseñó
que tenemos dos responsabilidades, una vertical y una horizontal. Mateo 22, 34 al 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, es decir, teólogo, preguntó por tentarle, es decir, con malicia, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Pero hay uno segundo, porque dice en el versículo 39: y el segundo es semejante. ¿Y qué dice el segundo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, ¿tenemos una responsabilidad vertical para con Dios? Sí, en los primeros 4 mandamientos. ¿Tenemos una responsabilidad horizontal para con nuestros semejantes? Sí, los últimos 6 mandamientos. Pero ahora vamos a notar algo muy interesante. Todas las acusaciones, escuchen bien, todas las acusaciones de los judíos contra Jesús, especialmente los líderes contra Jesús, fueron acusaciones que tenían que ver con la primera tabla de la ley. Nunca encontramos a los judíos, especialmente los líderes, acusando a Jesús de deshonrar a sus padres. No los encontramos nunca acusando a Jesús de matar, o de cometer adulterio, o de robar, o de hablar falso testimonio, o de codiciar. Nunca acusaron a Jesús con relación a la segunda tabla de la ley. Todas las acusaciones contra Jesús tenían que ver con su deber para con Dios, para con su Padre, con la primera tabla. Vamos a anotar algunos ejemplos. Primer mandamiento, Marcos 2:7. Jesús le perdonó los pecados a un paralítico y enseguida lo acusaron. Yo pregunto, ¿con qué tenía que ver el primer mandamiento? Si Jesús perdonaba pecados, es porque decía que era ¿quién? Dios. Según los judíos, ¿eso era quebrantar el primer mandamiento? ¿No tendrás dioses ajenos? Sí, noten lo que dice. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Lo acusan de hacerse Dios, prohibido por el primer mandamiento. Claro, Jesús era Dios y es Dios. Noten Juan 10 y el versículo 33. Juan 10 y el versículo 33. Nuevamente Jesús dice: allí yo y el Padre uno somos. No le gustó eso. Y por lo tanto dice en el versículo 33 de Juan 10: le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, porque recogieron piedras para tirárselas, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Lo acusaron de quebrantar el primer mandamiento. También lo acusaron de quebrantar el tercer mandamiento. Y el segundo, obviamente también, porque está relacionado con el primero. ¿Cómo acusaron a Jesús de quebrantar el tercer mandamiento, que es: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano? ¿Te recuerdan que Jesús una vez hizo una declaración tremenda? Se encuentra en Juan 8, 58 y 59. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿De quién es ese nombre? Del que apareció en la zarza ardiente, Dios. Jesús está reclamando ¿qué cosa? El nombre de Dios. Para ellos eso es blasfemia. Y por lo tanto dice
En ese versículo 59 tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos se fue. Yo pregunto, ¿acusaron varias veces a Jesús de quebrantar el sábado? Nota en Juan 9 y el versículo 16, Jesús sanó a un ciego de nacimiento. Y enseguida los fariseos lo acusan. Dice en Juan 9 y el versículo 16, entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Y Jesús en Juan 5 dice que sanó a un paralítico que había estado paralizado por 38 años. Vamos a leer Juan 5, 16 al 18. Juan 5, 16 al 18. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, según ellos, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿De qué acusaron a Jesús? ¿De adulterio? ¿De fornicación? ¿De ladrón? ¿De mentiroso? No. Las acusaciones contra Jesús tenían que ver con su responsabilidad para con su Padre como ser humano. Los mayores conflictos de Jesús, escuchen bien, con los líderes religiosos tuvieron que ver con la observancia del sábado. La mayoría de los conflictos de Jesús con los líderes era la observancia del sábado. Y ahora escuchen, ellos guardaban el sábado en forma incorrecta y atacaron a Jesús porque él guardaba el sábado en la forma correcta. Voy a repetir eso porque es importante. Los judíos guardaban el sábado en la forma incorrecta, eran legalistas. Y acusaban a Jesús porque Jesús guardaba el día en forma correcta. El conflicto final es que el pueblo de Dios va a guardar el día correcto y los demás van a guardar el día incorrecto. Y se relaciona igualmente con el sábado. Los conflictos de Jesús tuvieron que ver primordialmente con la observancia del sábado. Y al final de la historia, ¿cuál va a ser la gran controversia? La observancia del sábado. Lo único es que en los días de Cristo, Jesús guardaba el sábado en forma correcta y ellos en forma incorrecta. Al final de la historia, el pueblo de Dios va a guardar el día correcto, mientras que el mundo cristiano va a guardar el día incorrecto. Pero es igual, porque tiene que ver con el sábado. Ahora, los judíos tenían un problema muy grave en la época de Jesús. Ellos no querían un reino espiritual. Ellos no querían que el Espíritu Santo implantara el reino de Cristo en el corazón. Ellos lo que querían era un Mesías que tomara las riendas del poder civil para imponer la religión de ellos. ¿Es así o no es así? Querían que se obligara a la gente a guardar los mandamientos de ellos. No querían que el Espíritu Santo implantara el reino de Cristo en el corazón. Constantemente los judíos querían que Jesús tomara las riendas del reino. Ellos querían que Jesús fuera un rey temporal. Es decir, no solo espiritual, sino toma las riendas del gobierno. Vamos a notar algunos ejemplos de eso. Mateo 4, 8 al 10. La tercera tentación de Jesús. La tercera tentación de Jesús. Dice ahí en el versículo 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto
y le mostró todos los reinos del mundo. Yo pregunto, ¿Jesús sabía que iba a tener que morir para salvar a la raza humana? Para recuperar el reino que perdió Adán. ¿Jesús sabía que tenía que morir? ¿Sabía que iba a sufrir? ¿Qué está diciendo Satanás cuando le muestra todos los reinos del mundo? Dice aquí, y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué está diciéndole Satanás a Jesús? Le está diciendo, mira, ¿tú crees que tienes que ir a sufrir y a morir? No. Me adoras y te lo regalo todo. Desde el monte de la tentación, Satanás está tratando de convencer a Jesús que tome las riendas del poder civil. En otra ocasión, Jesús sanó, mejor dicho, Jesús alimentó a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Y Judas, quien constantemente estaba anhelando que Jesús tomara las riendas del poder civil, se entremezcló entre la gente y les dijo, tomamos a Jesús y obliguémoslo a ser un rey. Si ustedes leen los últimos versículos del capítulo 6, van a encontrar que fue Judas el que procuró convencer a la gente que proclamara a Jesús rey. En Juan 6:15 dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Rehusó tomar las riendas del poder civil. Los discípulos siempre querían que Jesús tomara las riendas del poder civil. Por ejemplo, en cierta ocasión Jesús iba a cruzar, en su último viaje a Jerusalén, iba a cruzar algunas aldeas samaritanas y mandó a preguntar si le daban permiso para pasar por esas aldeas. Y los samaritanos dijeron, no, nosotros no queremos que pases por nuestros pueblos. Y eso, como dicen los puertorriqueños, enfogonó a los discípulos. ¿Cómo es posible que esas aldeas samaritanas no permitan que nuestro Mesías pase por esas ciudades? Le dice a Jesús, ¿quieres que llamemos fuego del cielo para quemarlos a todos? Esa clase de Mesías querían. Un Mesías que destruyera a los odiados romanos, que destruyera a todos los que no aceptaban su religión y los destruyera. Inclusive, escuchen bien, mucha gente cree que Judas entregó a Jesús porque él quería que maltrataran a Jesús y lo crucificaran, pero no es así. El propósito de Judas al entregar a Jesús era que cuando Jesús se encontrara en aprietos, él usara su poder divino para subyugar a sus enemigos y para tomar el trono. Constantemente durante el ministerio de Jesús, la tentación era que Jesús tomara las riendas del poder civil, pero Jesús había venido para sembrar el reino espiritual en el corazón. Su reino, no el reino civil. Vayan conmigo un momento a Lucas 17, 20 y 21. Y luego les voy a leer una cita un tanto larga del deseo de todas las gentes sobre cómo se relacionó Jesús con el poder civil. Lucas 17, 20 y 21. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Fíjense la preocupación de ellos. ¿Cuándo viene el reino de Dios? Y no se daban cuenta de que el reino de Dios, Cristo, estaba ahí presente. ¿Cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Lo que quiere decir es, el reino de Dios no va a venir con una exhibición de poder para subyugar y destruir a los que no están de acuerdo con el reino. No. Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está
en vosotros. Jesús quería implantar los principios de su reino en el corazón de sus discípulos. No tomar las riendas del gobierno por la fuerza. Ahora les voy a leer del Deseado de todas las gentes una cita, es larga, pero muy poderosa. Página 469 y 470. La hermana Guaya está comentando sobre los versículos que acabo de leer de Lucas 17. El reino de Dios viene sin manifestación exterior. ¿Cómo viene el reino de Jesús? Sin manifestación exterior. El evangelio de la gracia de Dios, con su espíritu de abnegación, no puede nunca estar en armonía con el espíritu del mundo. Los dos principios son antagónicos. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Pero hoy hay en el mundo religioso multitudes que creen estar trabajando para el establecimiento del reino de Cristo como dominio temporal y terrenal. Muchos cristianos están queriendo hacer ¿qué? Quieren que Cristo establezca un dominio temporal y terrenal. Desean hacer de nuestro Señor el rey de los reinos de este mundo, el gobernante de sus tribunales y campamentos, de sus asambleas legislativas, sus palacios y sus plazas. Los de extrema derecha en el mundo cristiano, mundo protestante, esa es la clase de reino que quieren. Se aliaron durante el gobierno de Donald Trump, se aliaron con Donald Trump, lo apoyan pero a capa y espada. Y no me estoy metiendo aquí en política, le estoy diciendo la verdad, porque querían usar el poder civil para que se implementaran los principios de la iglesia por la fuerza, por legislación. Sigue diciendo, como Cristo no está aquí en persona, ellos mismos quieren obrar en su lugar, ejecutando las leyes de su reino. El establecimiento de un reino tal es lo que los judíos deseaban en los días de Cristo. Habrían recibido a Jesús si Él hubiese estado dispuesto a establecer un dominio temporal, a imponer lo que ellos consideraban como las leyes de Dios y hacerlos a ellos expositores de su verdad y los agentes de su autoridad. Pero Él dijo, mi reino no es de este mundo. No quiso aceptar el trono terrenal. Ahora yo pregunto, ¿el gobierno de la época de Cristo era un gobierno corrupto? Escuchen lo que sigue escribiendo. El gobierno bajo el cual Jesús vivía era corrupto y opresivo. Por todos los lados había abusos clamorosos, extorsión, intolerancia y crueldad insultante. Sin embargo, el Salvador no intentó hacer reformas civiles. No atacó los abusos nacionales, ni condenó a los enemigos nacionales. ¿Qué hacen los cristianos hoy en día? Dicen que el gran enemigo de Estados Unidos es la China, y los Estados Unidos tienen que armarse contra China. El gran enemigo está dentro, no afuera. Sigue diciendo, no intervino Jesús en la autoridad ni en la administración de los que estaban en el poder. El que era nuestro ejemplo se mantuvo alejado de los gobiernos terrenales, no porque fuese indiferente a los males de los hombres,
sino porque el remedio no consistía en medidas simplemente externas. Para ser eficiente, la cura debía alcanzar a los hombres individualmente y debía regenerar el corazón. No por las decisiones de los tribunales o los consejos o asambleas legislativas, ni por el patrocinio de los grandes del mundo ha de establecerse el reino de Cristo, sino por la implantación de la naturaleza de Cristo en la humanidad por medio de la obra del Espíritu Santo. El cambio de la sociedad no viene por leyes. El cambio de la sociedad viene cuando se implanta por la palabra de Dios el Espíritu Santo en el corazón. Entonces la sociedad cambia. De verdad. Pero los judíos querían que Jesús ganara el reino por la fuerza, tomando las riendas del poder civil, impusiera la religión de los judíos. Pero Jesús dice: no, yo vine para cambiar corazones, y cuando los corazones cambian, la sociedad también cambia. ¿Está quedando claro? Saben que yo soy panadero. ¿Saben cómo yo hago pan? Yo hago toda la masa y luego, cuando la masa está completa, yo abro el sobrecito de levadura y le echo la levadura por encima. Los que hacen pan se ríen. ¿De qué vale echar la levadura encima de la masa? ¿Cómo crece la masa? Poniendo la levadura dentro. El reino de Cristo no crece por medidas externas. Pero cuando el Espíritu Santo está en la masa, porque la Biblia compara a la iglesia con un pan, cuando el Espíritu Santo está en la iglesia crece. No por la fuerza, sino porque el Espíritu Santo está en la iglesia. Ahora escuchen bien. Después que Jesús resucitó a Lázaro, los últimos 6 meses de su vida, las muchedumbres empezaron en masa a seguir a Jesús. Y cuando las masas comenzaron a seguir a Jesús, los fariseos se llenaron de envidia y de celos, porque ellos estaban perdiendo sus miembros. Las sinagogas estaban vacías porque Jesús tenía el mensaje y la gente en masa seguía a Jesús. Y esto enojó a los líderes religiosos. Dice en Juan 12:19: pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo va tras él. Porque Jesús tenía el mensaje que la gente necesitaba. Así que se llenaron de temor los líderes del pueblo judío. Dijeron: si nosotros dejamos que este individuo todavía siga viviendo, todo el mundo lo va a seguir. Y entonces nuestra nación no tendrá razón de existir. Y van a venir los romanos y van a quitar nuestra nación. Acabar con este hombre es un asunto de national security. Eso dijeron. Yo pregunto, ¿eso se va a repetir de nuevo? ¿Que va a haber un grupo fiel a Dios y las cosas van a andar mal? Multitudes van a salir de las iglesias por el fuerte clamor de Apocalipsis 18 que llena toda la tierra, y los líderes religiosos van a decir: ve, todo el mundo los está siguiendo a ellos. Las iglesias se están vaciando. Nuestra única solución es, para que sobreviva la nación, es acabar con ellos. Y ustedes dicen: ¿dónde dice eso? Vayan conmigo a Juan 17 y el versículo Juan 11, 47 y 48. Juan 11, 47 y 48. Dice aquí, en una reunión del Sanedrín,
que se componía de todos los líderes religiosos de todas las diferentes iglesias y entidades. Dice: entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio, es decir, reunieron el Sanedrín, y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, ¿qué va a pasar? Todos creerán en él. ¿Ese argumento se va a usar al final de la historia? Si dejamos que esta gente siga viviendo, todos van a creer en el mensaje de Dios. Sí. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar y nuestra nación. National security, ¿sí o no? Para que nuestra nación sobreviva, tenemos que acabar con él. O si no, la nación se va a destruir. Y entonces Caifás, quien era el sumo pontífice de la época, le decimos sumo sacerdote, tuvo una sugerencia. En Juan 11, 47 al 49 encontramos estas palabras. Vamos a leer versículos 49 y 50. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. ¿Cuál era la solución según Caifás? Matar a Jesús para que sobreviviera la nación. ¿Ese argumento se va a usar de nuevo con el pueblo de Dios al final de la historia? Sí, señor. Conflicto en los siglos, página 601. Se demandará con insistencia que no se tolere a los pocos que se oponen a una institución de la iglesia y una ley del Estado, la ley dominical. Pues vale más que esos pocos sufran y no que naciones enteras sean precipitadas a la confusión y la anarquía. Este mismo argumento fue presentado contra Cristo hace 1800 años por los príncipes del pueblo. Nos conviene, dijo el astuto Caifás, que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación se pierda. Este argumento parecerá concluyente y finalmente se expedirá contra todos los que santifiquen el sábado un decreto que los declare merecedores de las penas más severas y autorice al pueblo para que, pasado cierto tiempo, los mate. ¿El pueblo de Dios va a repetir la historia de Jesús? Y luego la cita termina: el romanismo en el viejo mundo, en Europa, y el protestantismo apóstata en la América del Norte actuarán de la misma manera contra los que honren todos los preceptos divinos. Y después que deliberó el Sanedrín, que se componía de líderes religiosos de todas las diferentes sectas judías, dijeron: a este hombre hay que matarlo. En Juan 11:53 dice que ese mismo día se proclamó contra Jesús que había que matarlo. Dice: así que desde aquel día acordaron matarle. La historia se va a repetir, esta triste historia. Ahora vayamos a los últimos días de la vida de Jesús antes de su muerte en la cruz. Vamos al huerto del Getsemaní. Vino la guardia del templo para arrestar a Jesús. La guardia no era una guardia romana, no era una guardia del poder civil, era una guardia religiosa del templo. Todavía el poder civil no ha entrado en perspectiva. Esta es una guardia del templo de Jerusalén, una guardia de la iglesia. Y la guardia del
templo, vienen allá a arrestar a Jesús. Y cuando vienen a arrestar a Jesús, uno de los discípulos, quien creía que el reino de Cristo se iba a establecer por la fuerza, ¿quién era ese? Pedro. Pedro dijo: hay que defender el reino del Mesías. Y saca la espada y le tira un zarpazo al criado del sumo sacerdote y le mochó la oreja. Créame, no le estaba tirando la oreja. Era pescador y no soldado. Le falló la puntería. ¿Y qué le dijo a Jesús? Dijo: bien hecho, Pedro. Y ustedes, los otros, ¿por qué no sacan también la espada para defender mi reino? ¿Eso fue? No. Noten lo que le dijo Jesús a Pedro. Mateo 26, 51 y 52. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman la espada, a espada perecerán. ¿Pueden pensar de un versículo semejante a esa declaración de Jesús? El libro de Apocalipsis habla de la bestia. La bestia gobernó 1260 años. ¿Y qué hizo con el pueblo de Dios? Persiguió y mató al pueblo de Dios durante el periodo de los 1260 años. Pero ¿qué pasó al fin de los 1260 años? La bestia, representando al poder papal, recibió una ¿qué? Una herida mortal. ¿Y quién le dio la herida mortal? El poder civil, Francia. El papado había usado las naciones de Europa para perseguir al pueblo de Dios, y ahora esas naciones se levantaron contra el papado y con la espada del poder civil le dio la herida al papado. Y noten cómo lo expresa el libro de Apocalipsis. Lo expresa de la siguiente manera: si alguno lleva en cautividad, que era lo que el papado hacía, va en cautividad. Y si alguno mata a espada, que fue lo que la bestia hizo, a espada debe ser muerto. Y entonces la guardia del templo lleva a Jesús ante el Sanedrín. Ahora van a hacer una inquisición eclesiástica. Le van a hacer una inquisición a Jesús. La guardia del templo los lleva a la casa de Caifás, donde están reunidos los líderes del pueblo judío. Dice en Mateo 26, 57, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidas los escribas y los ancianos. Es digno de notar, hermanos y hermanas, que los líderes espirituales de la nación trajeron a Jesús primero ante un tribunal eclesiástico, porque el Sanedrín era un tribunal religioso, un tribunal eclesiástico, para hacerle un juicio religioso. Es decir, a Cristo lo juzgó primero la iglesia. Para ese momento aún no había entrado en perspectiva el poder civil. La iglesia judía todavía no había apelado al poder civil. Era la iglesia, fue la iglesia apóstata la que pronunció la sentencia de muerte en contra de Jesús. Ahora, en poco tiempo, la iglesia judía iba a procurar usar el poder civil, pero en este momento todo lo ha hecho es la iglesia. Vamos a leer Mateo 26, 59 al 64. El relato de la inquisición que se le hizo a Jesús por parte de la iglesia de esa época. No el poder civil. La iglesia todavía no se ha unido aquí con el poder civil. Dice: los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús,
para entregarle a muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos falsos testigos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. El juicio de Jesús fue una farsa. Permítame mencionar cómo violó la iglesia todos los derechos de Jesús. En primer lugar, consideraban a Jesús culpable antes que se le hiciera el juicio. Contrataron a falsos testigos, que era contrario a la ley judía. El sumo pontífice le dio una cachetada a Jesús antes que se le hallara culpable. El juicio se hizo de noche, que era prohibido por la ley judía, porque el juicio había que hacerlo a la luz del día. El juicio se hizo en privado, pero entre los judíos los juicios tenían que ser en público. A Jesús se le azotó antes que se le declarara culpable, prohibido por la ley judía. Lo condenaron porque lo llevaron a autoincriminarse. La ley judía decía que una persona no se podía autoincriminar. Además de eso, no le dieron a un abogado defensor. No había nadie que defendiera a Jesús. Lo juzgaron un viernes, aunque la ley judía decía que un juicio no podía ocurrir ni viernes, ni sábado, ni día de fiesta. Y la sentencia de muerte no se podía ejecutar el mismo día en que se daba la sentencia, porque se podía hallar nueva evidencia que demostrara que la persona no era culpable. Pero a Jesús lo ejecutaron el mismo día que pronunciaron la sentencia de muerte. Violaron todos los derechos civiles de Jesús. Yo pregunto, al final de la historia, ¿el pueblo de Dios puede contar con el sistema judicial del país? Yo no sé si ustedes han estado al tanto de lo que está ocurriendo. Ahorita mismo hay unas acusaciones de corrupción, pero sin par en la historia de los Estados Unidos. La hermana White dice que al final de la historia los tribunales estarán corruptos. El pueblo de Dios no podrá contar con una defensa porque no habrá justicia. Lo mismo que sucedió con el Señor Jesucristo. Ahora fíjense qué interesante esto. En la nación judía había diferentes denominaciones. Diferentes, le dicen sectas. Eran todos judíos, pero cada uno de estos grupos tenía sus propias doctrinas y no se querían. Habían los celotes, habían los esenios, habían los fariseos, habían los saduceos. Es decir, había muchas sectas judías que no se querían para nada. Pero cuando se trató de acabar con el enemigo nacional número 1, todos se unieron. ¿Va a pasar eso al final de la historia también? ¿Se van a unir los cristianos en puntos de doctrina común para atacar y tratar de destruir al pueblo de Dios? Les leo una cita. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyen sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la imposición de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. Las iglesias hoy en día que compiten por miembros y que tienen diferentes doctrinas, aunque todos dicen que son cristianos, al final, cuando las cosas se pongan bien mal,
van a buscar a quien echarle la culpa. Y todos se van a unir, como se unieron las sectas en la época de Jesús. Un asunto de seguridad nacional. Inclusive, en la época de Cristo hubo ecumenismo político. Hasta los políticos que eran enemigos, cuando se trataba de matar a Jesús, se unieron. Dice en Lucas 23 y el versículo 12, que Pilato y Herodes, que no se podían ver ni en retrato, y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. El objetivo común. Y ese mismo día el Sanedrín pronunció oficialmente el decreto de muerte contra Jesús para salvar a la nación, como ocurrirá en los Estados Unidos. Dice entonces el sumo, Mateo 26, 65 y 66, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado, ¿qué más necesitamos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia, ¿qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Pero ahora escuchen, la iglesia judía tenía un problema muy serio, y es que ellos no podían ejecutar el decreto de muerte. La ley romana les prohibía a los judíos ejecutar el decreto de muerte, y por lo tanto necesitaban la ayuda ¿de qué? Del poder civil, que el poder civil autorizara la ejecución del decreto de muerte. Y ahora entonces entra en perspectiva la unión de la iglesia judía con el poder civil. ¿Me están entendiendo o no? Dice en Mateo el capítulo 27, 1 y 2, ellos necesitaban la espada del poder civil. Mateo 27, 1 y 2 dice: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Ahora, ¿quién ha entrado en perspectiva? ¿A quién va a apelar el pueblo judío? La iglesia judía. Al poder civil. Se va a unir la iglesia con el Estado en este momento. Dice en Juan 18, 28, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Imagínense, no querían contaminarse entrando al pretorio, pero se habían contaminado ya con la intención de matar a Jesús. Entonces llevan a Jesús ante Pilato, la iglesia ahora usando el poder civil para cumplir sus propósitos. Y en Juan 18, 29 dice: entonces Pilato salió a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? ¿Qué dicen? Cometió adulterio. No. Es mentiroso. No. Es ladrón. No. Ahora, el tono de voz de Pilato, por el tono de la voz de Pilato, ellos sabían que Pilato no iba a comer cuento. ¿Qué acusación traen ustedes contra este hombre? Ellos no le contestan la pregunta, sino que en el versículo 30 dice: respondieron y le dijeron: si este hombre no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Este hombre es malhechor, por eso lo hemos traído. Y entonces ahora Pilato, ¿saben que Pilato sabía que había dos reinos? Tenía más claro la idea de los dos reinos que los mismos judíos. Porque en Juan 18, 31 dice: entonces Pilato les dijo: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Yo tengo mi ley y ustedes tienen su ley como iglesia. Júzguenlo ustedes de acuerdo a la ley de ustedes. Pilato estaba reconociendo que hay dos reinos con dos ¿qué? Con dos leyes.
Pero los judíos ahora le dicen, los líderes judíos le dicen a Pilato, versículo 31, entonces le dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Necesitamos una ley del poder civil para acabar con este hombre, y es asunto de seguridad nacional. ¿Están entendiendo el panorama? El panorama que ocurre también al final de la historia. Pero se dieron cuenta que Pilato no estaba comiendo cuento. Ellos sabían que no podían decirle a Pilato, este hombre blasfemó, y Pilato iba a decir, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Yo no adoro al Dios de él. Tenían que conseguir una acusación contra él de una violación de una ley civil, una ley contra Roma, violar una ley contra Roma. Y por lo tanto, en Lucas 23 y el versículo 2 dice, y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación. Le van a dar 3 acusaciones: pervierte a la nación, que prohíbe dar tributo a César. ¡Qué mentirosos! Eso había dicho, nada a César. Diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Y cuando dijo eso, se le pararon las orejas a Pilato. Yo sé que este no pervierte la nación, y tampoco enseña que no se le pague tributo a César. Pero si cree que es un rey, eso es sedición contra el gobierno romano. Y por lo tanto, Pilato lleva a Jesús en privado para entrevistarlo. Y le pregunta a Jesús, ¿eres tú un rey? Y fíjense lo que respondió Jesús. En Juan 18:36 respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. ¿Cuántos reinos reconoció Jesús? 2. El de él y el del mundo. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían. Si mi reino fuera un reino civil, mis seguidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Y después de la entrevista, Pilato piensa para sí, él dice, este hombre no es ninguna amenaza para Roma, esta gente son mentirosos. Y 3 veces Pilato anuncia públicamente que Jesús es inocente. Vamos a leer las 3 veces. Juan 18:38. Le dijo Pilato a Jesús, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. En Juan 19:4, entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. En el versículo 6, cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Públicamente, el poder civil dijo, yo no hallo ninguna violación de la ley civil de Roma en este hombre. Todas las acusaciones contra Jesús fueron por violaciones de la primera tabla de la ley, no la segunda. Ahora, permítame mencionar un par de cosas más y entonces continuamos esta historia mañana en la mañana a las 8:30. Cuando ellos vieron que Pilato no se estaba comiendo el cuento, ellos dijeron en Juan 19 y el versículo 7, nosotros tenemos una ley
Es decir, la ley de la iglesia, ¿verdad? Nosotros tenemos una ley y según nuestra ley, no necesariamente Roma, pero según nuestra ley, debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Y Pilato está pensando, ¿qué tiene eso que ver conmigo? Que él se proclamó Dios, si Roma tiene montones de dioses. Este mismo argumento de que nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, se va a usar de nuevo. El conflicto de los siglos dice: aquellos que vivan en los últimos días de la historia de este mundo sabrán lo que significa la persecución por causa de la justicia. En los tribunales prevalecerá la injusticia. Los jueces rehusarán escuchar las explicaciones de los que son leales a los mandamientos de Dios, porque saben que los argumentos a favor del cuarto mandamiento son irrefutables. Dirán: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir. Para ellos la ley de Dios no significa nada. Para ellos nuestra ley es suprema. Mientras que favorecerá a los que respetan esta ley humana, no se les mostrará ningún favor a los que rehúsen inclinarse ante este sábado idolátrico. Y finalmente, Pilato entrega a Jesús a la muerte, un hombre que él proclamó 3 veces inocente. Y este es el último punto. ¿Por qué entregó Pilato a Jesús a la muerte cuando públicamente dijo que no había delito en él? Por 2 razones. Número 1, porque se estaba formando un tumulto. El emperador tenía fichado a Pilato porque había muchos alborotos en ese lugar de los judíos. Se había derramado sangre en tumultos en la sociedad de los judíos contra los romanos. Y los judíos le dijeron: si tú dejas que este hombre salga libre, se lo vamos a contar a César. Y César te va a quitar de tu puesto político. La presión política por parte de la iglesia es una razón por la cual Pilato condenó a un hombre que él proclamó inocente. Pero había una segunda razón, y es que se estaba formando un tumulto. No solamente amenazó a Pilato el pueblo, sino se estaba formando un tumulto. Permítame leerles el versículo. Dice Mateo 27:24: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Por evitar un tumulto y por no perder su puesto político, condenó a un hombre que él declaró inocente. Ahora, no se pierdan mañana la continuación de este tema, porque les voy a mostrar el momento exacto en que la nación judía se volvió fornicaria. Hasta ese punto había usado el poder civil con el fin de condenar a muerte a Jesús. Pero hubo un momento específico cuando la nación judía cometió fornicación. Y les adelanto, es cuando Pilato les dijo: ¿he de crucificar a vuestro rey? Y ellos dijeron: nosotros no tenemos rey, sino César. En ese momento la nación judía cometió fornicación porque dijeron: nuestro esposo no es Jesús, es César. Así que no se pierda mañana el próximo emocionante episodio. Podemos estudiar los eventos finales desde la perspectiva de lo que pasó con Jesús. Vamos a repetir, hermanos y hermanas, su historia.
Ahora tenemos que madrugar mañana. Yo tengo que madrugar más que ustedes, porque para mí son 3 horas más temprano. En California ahora son las 6 y algo, las 6 y un poco. Así que para mí la noche está recién empezando. Así que mañana, cuando ustedes llegan a las 8:30, yo estoy llegando a las 5:30 de la mañana. Así que vengan mañana tempranito. La última parte de esta historia es fascinante. Vamos a completar el cuadro de lo que va a pasar con el pueblo de Dios y cómo podemos protegernos de lo que viene, porque necesitamos tener una conexión íntima y estrecha con el Señor Jesús. Padre, gracias te damos porque a través de la historia de Jesús podemos saber lo que nos espera a nosotros, pero como Jesús fue fiel, tú nos has dado la fórmula de cómo ser fieles también. Te damos gracias por habernos dado este mensaje. Te pido, Señor, que nos acompañes al regresar a nuestros hogares. Despiértanos temprano mañana para venir a completar este tema tan importante. Gracias te damos por tu presencia. Acompáñanos a regresar a nuestros hogares. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.